Hola a todos, buenos días. Gracias por estar acá. Yo creo que todos sabemos muy bien qué ha pasado en Cuba, qué ha pasado en Venezuela, pero creo que más importante hoy es lo que está pasando en Estados Unidos, porque si perdemos Estados Unidos tampoco hay posibilidad alguna de que podamos recuperar a nuestras naciones. Les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes creen que Estados Unidos puede ser vencido militarmente en este momento por otro país? Bueno, yo no concuerdo con ustedes en este momento con eso. Yo creo que la única forma que ha tenido otras potencias extranjeras de derrotar a Estados Unidos ha sido a través de la cultura. Y esto es precisamente parte de lo que ha venido ocurriendo no en los últimos 20 años, sino que es una guerra cultural que ha venido pasando hace aproximadamente un siglo. Estados Unidos sigue siendo la potencia militar del mundo y también la potencia económica hasta el día de hoy. Es una nación, diría yo también, una especie de imperio en declive, pero estamos a tiempo de salvarlo si actuamos de forma correcta. ¿A alguno de ustedes les suena el nombre de Joseph McCarthy? No sé si lo recuerdan. Bueno, en el siglo pasado, Joseph McCarthy empezó una especie de batalla en contra de la infiltración del comunismo en Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, porque el comunismo era evidentemente la contraparte, lo que nos querían vender desde el otro lado del mundo y que había fracasado en Europa, en Rusia, en China y los demás países y querían entrometerse en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque les insisto, siendo Estados Unidos la potencia económica y militar, no había forma de destrozarla si no destruían la cultura estadounidense. En ese sentido, bueno, McCarthy empezó, en ese momento hubo una guerra contra Hollywood, una guerra contra diferentes actores comunistas que existieron en ese momento, y a McCarthy le decían que estaba loco, que era un extremista, que eso nunca iba a pasar en Estados Unidos. ¿Y quiénes son hoy en día cancelados en Estados Unidos? Conservadores, la derecha. Hoy en día la primacía cultural estadounidense es completamente marxista, comunista, socialista, o como yo lo llamo también progresista, o como lo querramos llamar. Yo no sé si ustedes están al tanto, en el año 1984, que por casualidad es el mismo año que lleva el título de la novela de George Orwell, 1984, Yuri Bezmenov, no sé si lo han escuchado, Yuri Bezmenov era un exagente soviético de la KGB, que, bueno, él estuvo en varias operaciones por Europa y finalmente Bezmenov deserta del régimen soviético, termina en Canadá y después termina viviendo en Estados Unidos. Y Bezmenov, en una entrevista en ese mismo año, en el año 84, él explica cuál era parte de ese tejido, de esa guerra cultural que se estaba implementando en Estados Unidos. Durante la conversación, aquí le voy a textualizar un poco también algo que está escrito en mis libros. Durante la conversación, Bezmenov vaticinó que en el futuro los datos no importarían, pues una persona ideologizada sencillamente no procesaría datos y se dejaría llevar por el relato. Así fueron infiltrándose en la academia, en los medios y poco a poco fueron instaurando en la sociedad la idea de que Estados Unidos era el peor país del mundo, injusto, autoritario, asesino, se empezó a satanizar el capitalismo y fueron convirtiendo a los propios ciudadanos estadounidenses en enemigos de su propio país. Y esto, una vez más, cita textual de Bezmenov, el mayor esfuerzo de la KGB no se dedica a la inteligencia. En mi opinión y en la de muchos otros desertores de mi calibre, solo alrededor del 15% del tiempo, dinero y personal se dedican al espionaje. El otro 85% se dedica a un proceso lento que denominamos subversión ideológica o guerra psicológica. ¿Okay? Entonces, avanzamos. ¿Qué es la guerra psicológica? Es un proceso de lavado de cerebro que progresa lentamente y se divide en 4 etapas, según Bezmenov. La primera etapa es la desmoralización. Y esta etapa tarda entre 15 y 20 años desmoralizar una nación. ¿Por qué? Bueno, porque este es el tiempo mínimo que toma para educar
a una generación de estudiantes en el país enemigo. Es decir, ustedes ven hoy en día como en Harvard, Yale y las principales casas de estudio de los Estados Unidos, básicamente el marxismo cultural ha dominado por completo. Y esto no es algo casual, es decir, ha habido una infiltración progresiva de maestros, gente en los medios de comunicación, etcétera, para educar a los estadounidenses y hacerle cambiar su perspectiva de lo que quería ser su propio país. Y les insisto, Estados Unidos sigue siendo la potencia militar, pero culturalmente está siendo destrozada por sus enemigos. La segunda etapa es una etapa de desestabilización. Ahora el subversor no se preocupa por tus ideas o por tus patrones de consumo. Cuesta solo 4 o 5 años desestabilizar una nación. Ahora lo que cuenta es lo esencial: economía, política, exterior y defensa. Y luego pasamos a la tercera etapa, que para el ex-espía es la etapa de crisis, donde considera que se puede llevar a cabo en solo 6 semanas, en un periodo de extrema violencia, como podrían ser, por ejemplo, aplicándolo al presente, las protestas de Black Lives Matter en 2020 por todo el país, luego posteriormente vino el COVID y posteriormente pues tuvimos la derrota de Trump. ¿Ustedes creen que sin el COVID, Black Lives Matter y todo eso, Trump hubiese perdido? De ninguna manera. Y para finalizar, la etapa post-crisis es donde se empieza a generar un cambio de estructura de poder y económica y se comienza a normalizar la nueva realidad del país subvertido ideológicamente. Esto, en mi opinión, terminaría de ocurrir si Donald Trump pierde el próximo 5 de noviembre y gana Kamala Harris, porque cada vez el Partido Demócrata se ha ido corriendo más y más y más a la izquierda. Ahora vamos con la terminología de guerra cultural, porque si bien de cierta forma McCarthy fue, digamos, uno de los primeros que pregonó sobre ello, Pat Buchanan en la Convención Nacional Republicana del 92 declaró, yo creo que por primera vez, según lo que yo puedo investigar y de forma abierta, que en los Estados Unidos había una guerra cultural por el futuro del país. Y luego de los años de bipartidismo tras la Segunda Guerra Mundial, el Partido Demócrata fue poco a poco alejándose del tradicional conservadurismo estadounidense para abrazar posturas más progresistas. Si ustedes se ponen a ver, luego de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, pues Estados Unidos, cuando las naciones están en guerra y están en crisis ante un enemigo externo, los pueblos tienden a unirse. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las diferencias entre republicanos y demócratas eran probablemente muy limitadas, y a medida que fue pasando el tiempo y empezó a pasar el tiempo, pues entonces se empezaron a separar muchísimos más los dos partidos. Si ustedes ven, por favor, dan en la siguiente, este cuadro que ustedes pueden ver allí a la izquierda es un mapa de más o menos cómo se ha ido corriendo en las últimas décadas la tendencia ideológica de republicanos y demócratas. Si ustedes lo entienden o lo pueden ver, digamos, los conservadores o libertarios, como querramos llamarlo, o grupos de personas con sentido común, como me gusta llamarlo a mí, básicamente nos hemos mantenido en el mismo esquema, en el centro, y los demócratas, por su lado, se han corrido cada vez más a la extrema izquierda. Y evidentemente, pues con los demócratas corriéndose cada vez más a la extrema izquierda, empieza la polarización de la sociedad estadounidense. Y eso hace que ahora la gente que hace 30 años era una persona totalmente normal, sentido común absoluto, es ahora supuestamente extrema derecha, fascista, nazi, o como le gusta a la izquierda llamar a quien sea que vaya en contra de sus principios. Entonces, yo aquí le quiero explicar, Dani, por favor, hay un tema muy importante. Yo sé que para las generaciones mayores, digamos, se nos ha quedado un poco la idea del comunismo, pero todo esto ha avanzado y el comunismo hoy en día para mí es una ideología muerta en el papel. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que pregona en el mundo es el supuesto progresismo. ¿Y qué es el progresismo? Bueno, el progresismo es para mí la evolución del izquierdismo moderno. El izquierdismo moderno, aquí cito otra parte de mis libros, se ha deconstruido completamente tras la irrupción del concepto inicial nacido en la Revolución Francesa. Probablemente uno de los más grandes responsables del resurgimiento y nuevo discurso ideológico del izquierdismo es Karl Marx, quien con su obra Manifiesto del Partido Comunista sentaría las bases de lucha de clases que presenciaría la humanidad en los próximos siglos.
No obstante, la mirada utilitarista de Marx, en la que los seres humanos batallarían exclusivamente en un apartado económico, también fue siendo desplazada por los postulados de los nuevos pensadores izquierdistas, quienes coincidieron que la batalla en los hechos y la ciencia estaba completamente perdida y por ende el movimiento debía ahora iniciar una nueva insurrección cultural capaz de relativizar todo aspecto de la vida humana y a partir de allí generar los cambios concebidos por pensadores como Marx. Si ustedes hacen seguimiento sabrán que la izquierda detesta las ciencias económicas. ¿Y por qué detesta las ciencias económicas? Porque no aplican con su ideología. Es decir, si ellos intentaran realmente, si ellos siguieran las ciencias económicas, pues evidentemente lo que generan es colapso y catástrofe y hambrunas en todas partes del mundo. Entonces, en base a esto, el izquierdismo actual se ha venido de cierta forma disfrazando o ha venido cambiando su postura. Antes, si ustedes recuerdan, los líderes izquierdistas eran así como Fidel Castro, el Che Guevara, eran tipos supuestamente forajidos, ustedes lo veían barbudos, con otro semblante. ¿Y quiénes son los líderes de la nueva izquierda de hoy? Tipos como Justin Trudeau, por ejemplo, tipos como Emmanuel Macron, por ejemplo, Joe Biden, ese es el nuevo izquierdista, es decir, el nuevo izquierdista que supuestamente se preocupa por las causas nobles de la sociedad. Aquí quiero leerles otra parte. No sé si ustedes lo saben, pero nunca ha existido, y en eso el patrón de la izquierda no se ha modificado en lo absoluto. La izquierda sigue utilizando sencillamente el victimismo como su arma más fuerte. Ellos son víctimas ante la sociedad y acaparan absolutamente todas las causas políticamente correctas. No ha existido nunca un movimiento de izquierda que no tenga en su discurso la cualidad de víctima y de oprimido. Y es por esto que yo prefiero hablar de izquierdismo en lugar de comunismo, socialismo, etcétera, todo lo demás, porque abarca precisamente a todos estos grupos. Los izquierdistas siempre utilizan buenas causas para movilizar políticas colectivistas, que lejos de resolver las injusticias que ellos dicen detestar, lo que hacen es agravarla. Por ejemplo, ¿quién está en contra de erradicar la pobreza? Absolutamente nadie. Todos queremos erradicar la pobreza. El tema es que ellos utilizan estas buenas causas para brindarnos sus terribles ideas de colectivizar a la sociedad y supuestamente redistribuir las riquezas para supuestamente arreglar los problemas de otros. Como sé que me queda poco tiempo y quizás no me va a dar tiempo de terminar toda la presentación, lo que quería concluir es que básicamente los izquierdistas o el izquierdismo actual ha transmutado por completo. Ya no es este comunismo de antaño, sino que se ha disfrazado de progresismo. Y si ustedes se ponen a ver, ustedes ya no escuchan a Gustavo Petro, ustedes no escuchan a Lula, ustedes no escuchan a los nuevos líderes de izquierda hablar abiertamente de socialismo, comunismo. Ellos hablan todo el tiempo es de progresismo. Es la nueva palabrita. Como el comunismo se les gastó y como el socialismo se les gastó, ahora ellos utilizan es la palabra progresista. Y bajo ese escudo es que ellos defienden absolutamente todas sus capas de supuesta injusticia social. A fin de cuentas, sus ideas son tan fallidas y catastróficas que a ellos no les queda otra que censurar el discurso de los demás y sencillamente aniquilar a la oposición. No sé si ustedes lo recuerdan, pero 3 semanas o 4 semanas antes de las elecciones salió la historia del escándalo de Joe Biden y del hijo de su hijo, Hunter Biden, y esa historia fue completamente censurada, no solo por el mainstream media, sino que también fue censurada en las redes sociales. Y hay encuestas que se realizaron posterior a las elecciones que determinan que si el público estadounidense hubiese conocido a profundidad toda la corrupción de Hunter Biden, sin la censura que se ejerció a través de la prensa y los medios sociales, Donald Trump hubiese ganado esas elecciones. Así que más allá del tema de que si hubo un fraude en los votos, etcétera, todo lo demás, hubo sí un fraude al electorado al censurar información sumamente fundamental. Esa persona que ustedes ven allí, Nina Jankowicz, fue luego propuesta por la administración Biden
para ejercer una gobernanza en contra de la desinformación en Estados Unidos. Es decir, que el gobierno de Estados Unidos quería implementar un órgano de gobierno dedicado a decirle a los estadounidenses qué es verdad y qué es mentira, aniquilando por completo a la primera enmienda de Estados Unidos. Ese órgano fue depuesto semanas después por todas las críticas suscitadas en todos los campos políticos y sociales del país. ¿Y por qué les hablo tanto y les hago tanta insistencia en Estados Unidos? Bueno, porque ¿quién ha sido los mayores cómplices del castrismo en Cuba y en Venezuela? Ustedes los tienen ahí en pantalla, los demócratas. Gracias.